¿cuáles son las alternativas a los 4 paradigmas anteriores? Para empezar, a ver, voy a sacar esta cuestión. A ver, ya. Veamos cómo es el mundo actual, pero antes de ver cómo es el mundo actual, veamos cómo es el mundo del siglo XX. Y esto es algo bastante fácil de explicar porque en realidad el mundo del siglo XX es un mundo bipolar en que tenemos, por un lado, a Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo versus socialismo, y los países tienen que estar en uno de estos dos bloques. Y en este siglo XX, recordamos, estábamos con Guerra Fría, paz atómica, y la explicación de todos los eventos raros mundiales, 95% era explicado por la CIA o la KGB. Pero llegamos a 1989 y ahí tenemos la caída del muro de Berlín. En el 90-91 tenemos la desintegración de la Unión Soviética y el mundo bipolar que teníamos antes se transforma en un mundo unipolar. Y tenemos un cientista político, Fukuyama, Francis Fukuyama, por el apellido se dan cuenta ustedes de que es norteamericano, que él plantea el fin de la historia, después de que pasan estos eventos de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética. ¿Y por qué el fin de la historia? Porque se acabaron los conflictos ideológicos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Un mundo unipolar en el cual está la trilogía de capitalismo, democracia y libre mercado. Ahora, dice en 1990 Fukuyama, de que hay una sola potencia hegemónica, Estados Unidos, que va a estar por los próximos 500 años y que domina desde el punto de vista militar, económico y cultural. El presidente Bush, que asume en el año 2000, él se compra esta visión y dice que Estados Unidos va a ser el policía del mundo y que va a intervenir donde quiere. Ahora, lo que hemos visto que después del año 2000 la historia sigue y antes de Bush se observa ya en Estados Unidos que disminuye la influencia de Estados Unidos en el mundo. Esto antes de Trump ya se ve que hay un declive. No es Trump, Trump lo acelera este declive. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este siglo XXI? Que China tiene el 50% de la deuda del gobierno norteamericano, que hay una gran interdependencia entre Estados Unidos y China, entre la relación entre consumidores y productores, y entre un deudor y un acreedor, grande deudor, gran acreedor. Y lo que estamos viendo que se equivocó Foucault no es el fin de la historia. La historia no se acabó, sino que en realidad no sabemos cómo sigue la historia. El contenido de lo que voy a presentar ahora eh, es estos 4 temas: globalización, capitalismo, neoliberalismo y mercado. Y voy a entrar a eh, revisar brevemente cada uno de estos 4 paradigmas. Entonces, partamos primero, obviamente, con globalización. Y en la globalización, los elementos impresionísticos respecto a la globalización nos plantean de que el planeta Tierra se ha transformado en una aldea global y en esta aldea global, como la definió un periodista francés, vemos que están los McDonald's, que está el whisky, que está la Coca-Cola por todos lados y es lo que llamaba este periodista francés una especie de MacMundo. ¿Y qué es lo que vemos en este MacMundo? Que los jóvenes
en todas partes del mundo visten más o menos de forma similar y escuchan el mismo tipo de música. Las películas que se dan hoy día en el mundo las vemos simultáneamente en todas partes. Los malls y supermercados son bastante similares en todos lados. O sea, esta globalización lo que está haciendo, en síntesis, es una homogeneización del consumo y hay una convergencia en la producción. Entonces la pregunta que es de fondo que nos planteamos es qué sucede con nuestra identidad, qué pasa con nuestros valores en este mundo global, qué tipo de valores estamos adquiriendo en este mundo homogéneo. ¿Somos ahora solo terrícolas? ¿Es este mundo parte del imperio norteamericano? Hay sí valores positivos desde el MacMundo, derechos humanos y democracia. La globalización lo que hace es que hay fenómenos globales que cruzan la frontera. Los países pierden la capacidad y, y el control de lo que sucede dentro de las fronteras. Y la globalización lo que hace, integra económicamente a los países, desaparecen los mercados nacionales. Hay productores globales, hay integración global y mercados homogéneos. Los países pierden autonomía y grados de libertad. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿por qué los países se integran al mundo global si están perdiendo autonomía y grados de libertad? Y la respuesta simple es porque quieren alcanzar el estándar de vida de los países desarrollados y para esto tienen que adquirir la modernización tecnológica. La no incorporación al mundo global plantea los siguientes dilemas. ¿Puede una sociedad quedar al margen del progreso? ¿Puede una sociedad sacrificar el estándar de vida de la generación presente y futura? Y lo que hemos visto que hasta China, que había construido su muralla china para aislarse del resto del mundo, ha decidido integrarse al mundo global. China ha percibido que la incorporación al mundo global implica costos y beneficios, pero tiene muy claro de que los beneficios superan a los costos. Veamos cuáles son los fenómenos que contribuyen a generar esta globalización. Y aquí vemos el set de fenómenos. Primero, una gran disminución de los costos de transporte y comunicación. Luego tenemos la revolución tecnológica, la de tecnología de información, computadores e internet. La mayoría de los países en desarrollo han acelerado su proceso de integración al mundo global. Hay un gran aumento del comercio, hay un espectacular incremento de los flujos de capitales y por último, lo que vamos a ver en los gráficos que voy a mostrar a continuación, a partir de 1990, cuando se genera el colapso del bloque socialista, se acelera el proceso de globalización. O sea, todos estos 6 fenómenos contribuyen al mundo realmente global que estamos teniendo hoy día. Y aquí les muestro en gráficos, un par de gráficos, para que vean la parte empírica de esta globalización que se está generando. Lo que ustedes tienen aquí es el comercio internacional medido como porcentaje del PIB. ¿Ok? Lo que, y esto es por un periodo de casi 210 años, 207 años para ser más exacto, y se dice que siempre ha habido globalización. Y efectivamente, a principios del siglo XX había cierta globalización, el comercio internacional generaba, o sea, tenía un impacto importante dentro del mundo global, pero lo que hay hoy día no tiene nada que ver con lo en el pasado. Y noten cómo esto se acelera después de 1990. Lo que pasa en 1997, en el 2005, 2007, miren dónde estamos ahora en el 2007. ¿Ok? Ahora, es interesante observar este gráfico en el cual, noten, tenemos las exportaciones con porcentaje del PIB para los países desarrollados y los países en desarrollo o economías emergentes. Para todo a partir de 1980 están los gráficos en que muestra que las exportaciones como parte del PIB en ambos tipos de países eran similares hasta el 90.
Cuando empieza, y ahí está la flecha, cuando esto se acelera el fenómeno, no es instantáneo esta globalización, sino que va creciendo de a poco, pero noten la incidencia que tenía el sector externo o las exportaciones dentro de la economía era similar en la década del 80, pero de ahí en adelante el mundo global influye tanto en los países desarrollados, la línea roja, como en los países en desarrollo, la línea azul, pero lo que muestra este gráfico que las exportaciones como motor de crecimiento empiezan a ser más relevantes en los países en desarrollo que en los países desarrollados, lo cual indica que en cierta manera la globalización le está beneficiando más a los países en desarrollo que a los desarrollados, pero los dos se benefician, ambos se están globalizando. El otro gráfico que están viendo ustedes aquí a continuación es qué pasa con el flujo de inversión extranjera. Y nuevamente, vean, antes del 90, 1990, esto está en miles de millones en billones de dólares, miles de millones de dólares nuestros, poco pasa en flujos de inversión extranjera. Después del 90, y donde aparece la flecha, se dispara los flujos de inversión extranjera con altos y bajos, pero siempre crece. O sea, el mundo globalizado atrae los flujos de inversión extranjera de los países desarrollados y también de países en desarrollo. Pero veamos qué pasa con la distribución de ingresos. Y lo que tienen ustedes aquí, algo muy interesante, es de que la distribución del ingreso como porcentaje, el 10% más rico de los países que aparecen aquí en este gráfico, de India a Europa, ¿cuál es la participación de ellos en el ingreso nacional de un periodo desde 80 hasta 2015? Pero miren lo que pasa del 90 en adelante. ¿Ok? Del 90 en adelante, el país que más incrementa el 10% más rico su nivel de participación en el ingreso nacional es esta curva que va acá, que corresponde a Rusia. Segundo país en el cual, o par de países en los cuales, y esto está dominado por Estados Unidos, en el cual el 10% más rico aumenta considerablemente su participación en el ingreso nacional, es Estados Unidos y Canadá. Y noten India, India que se incorpora al mundo global hacia, en este siglo, con ricos se vuelven los 10% de ingreso más alto en India. Y aquí quiero destacar, China también hay cierto incremento, pero noten la Unión Europea. A pesar de que en todos los otros países el 10% más rico se hace notablemente más rico que el resto de la población, en Europa este fenómeno no es tan acelerado. Los ricos se hacen relativamente más ricos, pero no en la forma en que pasa particularmente en Estados Unidos y en los otros países. En donde este fenómeno se ilustra más claramente es lo que pasa en el caso norteamericano. Y aquí, fíjense lo que tenemos. Tenemos el 1% de los grupos más ricos de Estados Unidos. ¿Cómo aumenta nuevamente su participación en el ingreso nacional de 1980 a 2015? Todo parte en la década del 80. Esta década del 80, Ronald Reagan en Estados Unidos y la Margaret Thatcher en Inglaterra, noten cómo aumenta el 1% su participación, duplica prácticamente su participación en ingreso nacional, y es como al mismo tiempo como declina la participación en ingreso nacional del 50% más pobre. Esto es redistribución de ingreso regresiva, claramente. Por último, quiero mostrar cuán importante es América Latina en el mundo. Y ahí lo tienen ustedes. América Latina, desde el punto de vista de población y desde el punto de vista del PIB, la producción de bienes y servicios anual, es poco más del 8%.
pero las exportaciones es alrededor del 4, menor del 5%, exportaciones de alta tecnología menor del 3%, y el gasto en investigación y desarrollo un poco más del 2%. O sea, en lo que va moviendo el mundo hoy día, que es el gasto en investigación y desarrollo, a nivel mundial, somos prácticamente irrelevantes. Se dan cuenta que no podía poner un gráfico sobre Chile porque no sería muy distinto al eje horizontal en todas las variables que estoy mostrando acá. O sea, no tiene sentido, se lo pueden imaginar. Ok, bien. Sigamos entonces con cuáles son los beneficios y costos de la globalización. Y aquí lo que tenemos es que la globalización genera grandes oportunidades, pero con los desafíos que hay de por medio no son menores. Y todos los países han ganado con la globalización. Por ello se metieron al mundo global, si no se habrían salido. Pero dentro de cada país hay ganadores y perdedores. Y el dilema es cómo maximizamos el beneficio de la globalización, minimizando los costos y compensando a los perdedores. Ahora, esta compensación tiene que ser a nivel nacional. Cada país tiene que compensar a sus perdedores. No estamos en Europa. La Unión Europea compensó a los perdedores de los últimos países que se incorporaron en la Unión Europea, particularmente estoy hablando de España, Portugal, Grecia. Ahí hubo transferencia de los países más ricos de la Unión Europea hacia estos países que se incorporaron a la Unión Europea. Nosotros, todo el resto de los países que se mete a la globalización, no tenemos esa suerte. Ok, entonces ahora veamos rápidamente cuáles son los beneficios que genera la globalización. Primero es la adquisición de la tecnología moderna. Y aquí, aunque no lo crean, hay una gran ventaja de ser un país subdesarrollado. Podemos aprovechar la tecnología moderna que han producido, inventado los países desarrollados. No tenemos que gastar recursos en desarrollar esta tecnología, sino que gastamos los recursos importando la tecnología que ya ha sido probada por los países desarrollados. Y esto es lo que nos permite la globalización. Un segundo beneficio de la globalización es el acceso e incorporación a las nuevas ideas que hay en el mundo. Y siglo XXI, siglo del conocimiento. Esto pasa a ser muy importante. Tercer beneficio es que en todos los países se produce mayor competencia e incremento de la eficiencia productiva. El cuarto beneficio es el acceso a las nuevas fuentes de financiamiento. Y en el caso chileno, vamos a ver de que lo que hace la globalización es que la tasa de crecimiento histórica antes de 1980 era 4% y después de 1990 es 6%. ¿Ok? O sea, después de la dictadura, los gobiernos democráticos se insertaron en el mundo global y al insertarse en el mundo global hicieron que en vez de que creciéramos al 4%, estuvimos creciendo al 6% durante los 20 años siguientes después de 1990. Ok, veamos ahora los costos de la globalización. En economía no hay nada gratis. El mundo global genera diversos tipos de costos. Veamos cuáles son los costos que está generando este mundo global. Y el primer tipo de costo se genera por la existencia de los shocks externos. Y estos shocks externos hay shocks positivos o negativos. Y esto lo produce crecimiento de la economía mundial. Si crece la economía mundial, este es un shock positivo. Si la economía mundial va en declive, este es un shock externo negativo. Y lo mismo nos pasa con el precio del cobre. Cuando el precio del cobre sube, shock externo positivo, y cuando baja, shock externo negativo. El otro shock que hay es la existencia de la libre movilidad de factores. En el mundo global todo se mueve. Se mueven los bienes y servicios a través del libre comercio, se mueve las inversiones, se mueve el capital financiero, se mueve la tecnología. Lo que menos se mueve relativamente son los trabajadores en todas partes del mundo. Les gustaría irse hacia los países más ricos
y no es fácil encontrar trabajo allá. ¿Ok? Tercer shock tiene que ver sobre el efecto de la globalización sobre el mercado laboral. Y aquí, en la economía global, no hay fuente laboral garantizada. Desaparece la noción de un mismo empleo para toda la vida. No es como era antes, que antes trabajaba alguien en una misma pega durante toda su vida. Esto se acabó. El cuarto shock negativo es el aumento de la tensión social. Como la globalización, ya lo mencionamos, genera ganadores y perdedores, entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde se generan las tensiones? Los jóvenes, en el caso chileno, obtuvieron gratuidad para estudiar en la universidad versus los viejos que tienen bajas pensiones y compiten con los niños que entran al prekinder y que no pueden marchar como los universitarios reclamando por más recursos para ellos, salen perjudicados cuando los recursos van en otra dirección. En síntesis, la globalización genera inestabilidad e incertidumbre para todos. Una síntesis sobre la globalización nos dice lo siguiente, muy rápido. La globalización aumenta la proximidad entre los países y pueblos. La globalización aumenta la interacción y hay mayor interacción y mayor interdependencia. Incrementa la homogeneización y la convergencia. Y como dijimos, la globalización genera beneficios y costos, pero los beneficios son mayores que los costos. Genera mayor crecimiento, pero mayor volatilidad por los shocks externos. Mundo global, todo se mueve, relativamente menos se pueden mover los trabajadores. La globalización, vimos los gráficos, genera un incremento de la desigualdad intrapaís, dentro de los países, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La globalización genera una distribución regresiva del ingreso, ganan más los de mayores ingresos que los de menores ingresos. ¿Ok? La ventaja para la globalización para los países en desarrollo es que no tienen que inventar la nueva tecnología, y está la hipótesis de la convergencia entre países desarrollados y países en desarrollo, que dice que eventualmente se va a igualar el ingreso per cápita de los países desarrollados con los países en desarrollo. Puede que no sean los próximos 10 años, pero con toda seguridad va a ser en los próximos 500 años. Así que nos da una visión optimista de por qué es importante la globalización. Ok, esto, si alguien se interesa, esto es lo del mundo plano, esta hipótesis de que ya estamos globalizados, no voy a gastar el tiempo en esto ahora. Ok, entonces, partamos con el capitalismo. El capitalismo sustituye al sistema feudal. ¿Y por qué lo hace? Y aquí hay distintas hipótesis. ¿Okay? Hay varias hipótesis. Marx habla de la lucha de clases, Weber de la religión protestante, etc. Hay un montón de explicaciones, no hay una sola, y hay varias simultáneamente. En este caso, yo me voy a centrar en el rol, se lo voy a asignar a la primera revolución industrial. Y veamos qué fue esta primera revolución industrial. Veámoslo rápidamente. Esta primera revolución industrial ocurre a fines del siglo XVIII en el Reino Unido, Inglaterra, con la invención de la máquina de vapor. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que la industria sustituye a la agricultura como sector económico fundamental. Las fábricas sustituyen a los artesanos que habían en el mundo feudal, en que el artesano era un individuo que trabajaba en su casa, que producía los bienes él solo o con sus aprendices. El resultado de la máquina de vapor se aplica para la industria textil, y la industria textil se transforma en el principal producto de exportación del Reino Unido,
y transforma a Inglaterra o al Reino Unido en la potencia hegemónica del siglo XIX. Y esto exportando hilados, tejidos, confecciones. Ustedes han oído hablar del Corte Inglés por sus confecciones, viene del siglo XIX. ¿Ok? Pero la otra cosa que pasa con la máquina de vapor es que hay un cambio en la fuente energética. Y este cambio tiene que ver con antes que la principal fuente energética era la leña, y ahora con la máquina de vapor se transforma el carbón en la principal fuente energética, y el carbón permite fundir el fierro y producir acero, que es uno de los materiales más versátiles y que juega un rol importante en esta revolución, en esta primera revolución industrial, porque facilita la construcción de ferrocarriles, de barcos a gran escala y cambia totalmente el transporte en el siglo XIX en relación a lo que había en los siglos anteriores. La otra cosa importante que surge con la invención de la máquina de vapor, aparece la importancia de la iniciativa individual con la importancia que adquiere la innovación. Pero en realidad lo más importante de la revolución industrial es que se inventa la máquina. Antes toda la energía mecánica era generada, producida por los animales, los caballos o los bueyes, y por los seres humanos. La invención de la máquina aumenta considerablemente el potencial de la energía mecánica disponible para mover cosas. Y veamos cuál es el impacto de esta primera revolución industrial. El gráfico que tienen ustedes aquí es el ingreso mundial per cápita por 1000 años. Parte del año 1000 y termina en el 2000. ¿Ok? Miren lo que pasa entre el año 1000 y el año 1800. La revolución industrial, la primera revolución industrial es cerca del 1800. ¿Ok? Antes, prácticamente el ingreso per cápita estaba estático, crecía poco, muy lentamente. 1800, miren el salto que pega esto en el siglo XIX y miren cómo nos vamos del siglo XIX al siglo XX. Desde 1800 hasta ahora, el ingreso per cápita de los países de la OECD ha crecido 30 veces, de aquí a acá, o sea, 3000%. La revolución industrial, la primera revolución industrial, cambió lo que sucedía en el mundo y abrió la puerta para nuevas invenciones. Ok, aquí les estoy mostrando qué pasa con la productividad, cómo cambió la productividad en la industria textil inglesa. Noten, esto era la productividad de los artesanos. Aquí se inventa la máquina de vapor, aquí se empieza a usar en la industria. 50 años después, 1800 a 1850, un trabajador que trabaja en la industria textil produce en un mes lo mismo que producían 30 artesanos antes en la edad feudal. Este es el cambio que produce la nueva máquina, la máquina de vapor. Ok, entonces volvamos al capitalismo. Y lo mejor para entender el capitalismo es lo que todos hemos visto, siglo XX, Guerra Fría, Estados Unidos versus Unión Soviética, sistema bipolar, dos sistemas de sociedad, capitalismo versus socialismo, y en que tenemos que la propiedad de la infraestructura productiva, las empresas, maquinaria, tecnología, caso capitalismo privada, casi socialismo estatal, el mecanismo de asignación de recursos y los criterios de cómo distribuir los bienes producidos, el capitalismo mercado, socialismo, comité central de planificación, y el mecanismo de distribución de los bienes, quién recibe qué, en el capitalismo de mercado, en el socialismo, comité central de planificación. ¿Ok? Esto da una idea de después de 1990, cuando nos quedamos con un sistema, esto es lo que queda, el sistema capitalista. Ok, entonces, desde 1990, se comienza, antes, toda la discusión era
capitalismo y socialismo, y no distinguíamos entre distintos tipos de capitalismo porque la diferencia con el sistema alternativo socialismo era tan grande que eso es lo que focalizaba toda la atención. Pero en 1990 se comienza a hablar ya de distintas variedades de capitalismo. Por ejemplo, el capitalismo anglosajón, el capitalismo de Estados Unidos e Inglaterra, versus o la diferencia con el de Europa Central, en que se destacan Francia y Alemania, y el capitalismo de los países escandinavos. ¿En qué se diferencian estos capitalismos? Que pasan de más mercado a más Estado en estos tres capitalismos, tipos de capitalismo. Diferencia en el tamaño del estado de bienestar, diferencias en el nivel de tributación de estos tres capitalismos y diferencias de cómo funciona el mercado del trabajo entre más flexible, el sistema norteamericano e inglés, a más protegido en el sistema francés, alemán, escandinavo. O sea, en el fondo, pasamos de sociedades individualistas, más individualistas en el caso anglosajón, a sociedades más solidarias en el caso de Europa Central y mucho más, particularmente en los países escandinavos. Esas son las variedades de capitalismo que hay. ¿Ok? Pero hay otras variedades de capitalismo también, de las cuales se está hablando hoy día. Capitalismo de los accionistas, shareholders, versus el capitalismo de los stakeholders. Stakeholders significa todas las partes vinculadas a la empresa. ¿Y cuáles son las partes vinculadas a la empresa? Son los accionistas, pero también son todos los que trabajan dentro de la empresa, los profesionales, los trabajadores, más todos los proveedores, más también la comunidad en la cual está la empresa en cuestión. Y esto es lo que se está discutiendo hoy día de cómo pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los stakeholders. Pero veamos una visión histórica del capitalismo. Hay tres fases, desde la primera revolución industrial, que les mencioné antes, hasta la Gran Depresión, de capitalismo 1, capitalismo salvaje. Después, desde la post-Gran Depresión hasta 1980. Este es el capitalismo 2, regulado y supervisado. Y después de los 80, donde están Reagan y la Thatcher, hasta el crash, colapso financiero del 2008, en que este es el capitalismo 3, desregulado. Post-2008 se va a volver a una suerte de capitalismo 2, pero modernizado. ¿Ok? Pero hay algo más que tenemos que ver en el capitalismo y que tiene que ver con innovación, y ahí cuando hablamos de innovación aparece el nombre del gran economista austríaco Schumpeter, que emigró a Estados Unidos y que juega un rol importante acá, porque está la pregunta, ¿cuál es el motor del capitalismo? Adam Smith lo que nos dice es la mano invisible del mercado. O sea, lo que mueve al capitalismo es la competencia entre las empresas vía bajar precios, y esto nos lleva hasta el equilibrio del mercado. ¿Qué es lo que dice Schumpeter? Schumpeter dice que el motor del capitalismo no es la competencia, es la innovación. Las empresas nuevas sustituyen a las que existen en el mercado, no produciendo los mismos bienes a menores precios, sino nuevos bienes más innovadores e incluso a mayores precios. Y el ejemplo típico, en este caso, es la máquina de escribir y el computador personal. El computador personal sustituye a la máquina de escribir. El computador personal usa una tecnología superior, disruptiva, lo que implica que hace desaparecer a la máquina de escribir. Podría decir que la entierra. Esto es lo que Schumpeter llama creación destructiva. Los shocks creativos que destruyen el paradigma tecnológico existente y generan mayor crecimiento y mayor bienestar. ¿Qué pasa con la visión económica convencional neoclásica? Que es estática, es equilibrio de mercado, ventajas comparativas estáticas,
Y este enfoque no permite entender lo que es la innovación ni cómo se genera, porque innovar implica cambiar lo existente. O sea, la innovación es anti-statu quo y anti-equilibrio. En el capitalismo importan los empresarios. Schumpeter decía de los empresarios que eran tomadores de riesgo e innovadores. Keynes también destaca a los empresarios por el rol que juega dentro del capitalismo y habla de los animal spirits, espíritus animales de estos empresarios, de estos seres que tienen pasión por lo nuevo, optimismo con respecto al futuro y una mezcla de racionalidad e irracionalidad en su comportamiento. En síntesis, lo que vemos respecto al capitalismo, que se caracteriza por propiedad privada, empresas privadas, uso del mercado, sector financiero, y el motor es competencia, innovación y el rol de los empresarios y de los emprendedores. Y lo que quiero mostrarles ahora son, ya que hablamos de invenciones, las invenciones de la segunda revolución industrial del capitalismo norteamericano, la cual define el modo de vida del siglo XX. Miren, ahora vamos a hablar de la segunda revolución industrial, de las grandes invenciones que hubo en los 40 últimos años del siglo XIX, 1860 a 1900. Miren lo que pasó en esos últimos 40 años del siglo XIX. Primer bloque que aparece, la electricidad. ¿Y qué es lo que hace la electricidad? La luz. Alargó el día a la noche, los motores, la descentralización de la fuente energética y la producción de los aparatos de consumo eléctrico que están hoy día en todos los hogares, la mayoría de los hogares. Segundo gran invención, el motor de combustión interna. ¿Y qué es lo que produjo esto? El auto. El auto es la maquinaria que cambió el mundo. Las ciudades se diseñan, se construyen en torno al auto. Los países hacen carretera y transporte para que puedan moverse los autos y los camiones y transporte. Todo cambió esta maquinaria hasta hoy día. Lo que estamos viendo hoy día en este siglo XXI, que a lo mejor vamos a tener que prescindir de los autos. Ok, pero noten otro bloque de inversiones, química, petróleo. Petróleo se transformó en la fuente energética principal, acompañado del gas natural, pero estos además tienen ciertos subproductos, plástico, farmacéutica y, como mencionaba previamente, fuente energética que sustituye en gran medida al carbón, no totalmente, pero el carbón sigue vigente y hoy día esperamos que el sol sustituya y el viento sustituya a estas fuentes energéticas. Pero cuarto set de invento, sector comunicaciones, telégrafo, teléfono, fonógrafo, fotografía, radio, película, todo salvo telégrafo en los últimos 40 años del siglo XIX. Por último, tal vez lo más importante, la infraestructura, gafitería y alcantarillado, agua potable dentro de la casa, agua fría y caliente. Mundo del siglo XX radicalmente distinto de todo lo que existía antes. Y esto fue la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Bien, vamos ahora al neoliberalismo. Y el neoliberalismo, tercer componente de los que voy a hablar, tercer paradigma, es una visión de la sociedad y el mundo. Pero dentro del neoliberalismo, la teoría económica ortodoxa juega un rol central. Es la columna vertebral del neoliberalismo. ¿Y por qué? Porque le proporciona el marco conceptual, institucional y define las políticas económicas que hay que entrar a aplicar según esta concepción del mundo. Entonces, voy a hablar ahora sobre neoliberalismo, tres componentes solamente: individualismo, mercado y sector financiero. Y empecemos entonces con el individualismo. El neoliberalismo
privilegia el individualismo y la libertad personal y free to choose, libertad para elegir, el libro de Milton Friedman, clásico que ahí da la base de la economía ortodoxa, el rol que juega en el neoliberalismo particularmente económico. La duda que hay con el título del libro, Free to Choose, ¿está hablando de libertad económica o libertad política? Al final de esta diapositiva voy a clarificar qué es lo que entiende Milton Friedman y los Chicago Boys por libertad, si es la económica o la política. ¿Ok? Ahora, la partícula elemental del individualismo es el homo economicus. Este homo economicus que es racional, egoísta y optimizador y que toma decisiones cuyo objetivo es maximizar su propio bienestar personal. Este homo economicus, por donde partimos con el análisis económico y el agente que juega el rol central, racional, egoísta y optimizador, solo piensa en sí, no le interesa el resto. Pero segundo componente de la teoría económica ortodoxa es el mercado. Y en el mercado lo que hace es el mecanismo ideal para facilitar el objetivo que persigue el Homo economicus. ¿Por qué? Porque el mercado descentraliza la toma de decisión a nivel de las personas, a nivel de los consumidores, qué es lo que quieren consumir, y esto nos da la curva de demanda a nivel de los productores que quieren producir, la curva de oferta, y lo que sabemos es que la interacción de demanda y oferta conduce al equilibrio del mercado. Y el equilibrio del mercado del libre mercado es eficiente y óptimo, Pareto óptimo. O sea, maximiza el bienestar social. Esto es lo que enseñamos en economía. ¿Ok? ¿Qué significa esto que es el resultado central de lo que enseñamos en economía? Lo que significa es lo siguiente, que un mundo de personas egoístas, a quienes solo les preocupa su propio bienestar individual, genera el máximo bienestar social. O sea, la implicancia de esto, y esta es la base conceptual del neoliberalismo económico, que está bien ser avaro, está bien ser codicioso, está bien ser egoísta, porque el libre mercado logra que todo nuestro egoísmo, codicia y avaricia se transforme en el máximo bienestar social. Esto es lo que enseñamos en economía. Esto es lo que se enseña en todas las escuelas de economía neoliberal en el mundo. O sea, no piensen en los otros, piensen solo en ustedes, porque de esta forma van a lograr que el paraíso aterrice en la tierra gracias al mecanismo del libre mercado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice Milton Friedman en su libro Free to Choose? Esto es textual. ¿Ok? El libre mercado es más democrático que cualquier régimen político. El libre mercado es el símbolo de la libertad. Por eso que en la época de la dictadura, ¿qué nos decían los Chicago Boys? ¿Para qué están preocupados de tener libertad política? ¿Para qué sirve votar una vez cada 4 años? Pero si ustedes están votando todos los días, tomando decisiones, cuando entran al supermercado y deciden qué tipo de mantequilla quieren elegir, qué tipo de pan quieren comer, qué tipo de queso se quieren llevar. Están todo el tiempo votando, están todo el tiempo con la libertad económica. ¿Y qué importa que el sistema sea dictadura o la dictadura de la mayoría? Las dos son dictaduras. Dice la dictadura de la mayoría es lo que pasa en democracia. Y eso es lo que los Chicago Boys nos decían, tal cual como escribe Milton Friedman en su libro, que lo que realmente importa es la libertad económica, no la libertad política. Y para eso necesitamos el libre mercado. ¿Ok? Esto no lo inventó Milton Friedman, lo aprendió bien de Hayek y ambos son los que metieron esto
en todo el mundo. Ahora bien, sigamos entonces con el neoliberalismo económico y déjame mover esto acá. ¿Y cómo nos concientizaron? ¿Cuál ha sido la concientización que ha habido? Y nuestras escuelas de economía han jugado un rol central. Y esto es que nos plantean de que el libre mercado es como si fuera un fenómeno de la naturaleza. Cuando se dice dejemos que funcione el mercado, lo que implica que las reglas del libre mercado son como las leyes de la naturaleza. ¿Y cuál es el set de axiomas del repertorio dogmático del neoliberalismo de libre mercado? El Estado no es la solución, el Estado es el problema, Ronald Reagan. La sociedad no existe, solo existen las personas, Margaret Thatcher. El mercado todo lo hace bien y el Estado es ineficiente por definición. Aquí Chicago Boy número 1. Las personas ganan remuneraciones correspondientes al valor de su productividad y si una persona gana 300.000 pesos por mes o 100 millones de pesos mensuales, corresponde a su nivel de productividad. Chicago número 2. Si alguien queda desocupado, es resultado lamentable de las fuerzas impersonales del mercado. El mercado tiene fallas, pero los costos de las fallas del libre mercado son menores que los costos inducidos por la intervención del Estado. O sea, en resumen, el libre mercado resuelve todos los problemas. Es un sistema automático que se autoestabiliza solo. Resuelve todos los problemas y además es automático. No hay que meterse. Y esto es, por si no quedó claro, en economía el rol central es el del libre mercado y requiere un Estado ausente. No debiera interferir con la economía y las fuerzas del libre mercado son equivalentes a un fenómeno natural e impersonal. ¿Y qué es lo que quieren los neoliberales del libre mercado? El rol del Estado se tiene que concentrar exclusivamente en la protección del derecho de propiedad y en la mantención de la ley y el orden. Cuestionamiento al fundamentalismo del libre mercado. El libre mercado no existe en la cordillera de los Andes, ni en el fondo del mar. Quiere decir que el libre mercado no existe fuera de la civilización. La sociedad es la que define las reglas o las instituciones. El Estado es quien implementa estas reglas y vela por su cumplimiento. Y las reglas crean el mercado. A diferencia con la naturaleza, las reglas de funcionamiento del libre mercado son definidas y establecidas por los seres humanos y operan en un entorno institucional. No podemos regular la frecuencia e intensidad de las lluvias y de los terremotos, pero podemos eliminar el gran diferencial de precios de los medicamentos que hay aquí en Chile respecto al resto del mundo. El libre mercado no es un fenómeno de la naturaleza, sino que es una creación del hombre. No hay mercado sin Estado. Las reglas del libre mercado están diseñadas por la sociedad. La sociedad no tiene por qué someterse a las reglas impersonales del libre mercado. Bien, vamos al tercer componente del neoliberalismo económico, que es el sector financiero. El sector financiero, su rol está en la intermediación financiera y la diversificación del riesgo. Pero veamos esta pregunta que es fundamental. ¿Por qué el sector financiero es distinto a los sectores productores de bienes y servicios? ¿Qué es lo que hace tan inestable al sector financiero? Y la respuesta tiene que ver con que el sector financiero se preocupa de la incertidumbre respecto al futuro. El sector financiero vincula decisiones que se toman hoy, las decisiones de inversión,
y se materializan mañana, futuro. Las transacciones del sector financiero se basan en intuiciones y expectativas con respecto al futuro. Ahora, ¿qué pasa con el capitalismo? El capitalismo es proclive a tener ciclos expansivos y contractivos, auge y colapso, crisis. Estas crisis son inducidas y alimentadas por el sector financiero y esto genera la hipótesis de la inestabilidad financiera del capitalismo. El capitalismo tiene una inestabilidad financiera inherente a la forma como opera. El sector bancario y financiero desregulado y con poca supervisión puede generar graves crisis, como la de la Gran Depresión del 1929 al 32 y el grave colapso financiero del 2007 al 2009. Y la reina Isabel hizo la siguiente pregunta en el 2010, después de la crisis financiera. ¿Por qué nadie anticipó y predijo el crash financiero del 2007 al 2009? Contestar esta inocente pregunta de la reina Isabel me va a tomar 3 diapositivas siguientes. Ok, vamos a que el sector financiero tiene que darse cuenta de lo siguiente, que hay una diferencia fundamental entre riesgo e incertidumbre. ¿Qué es lo que es riesgo? Los juegos de azar hay riesgo y se conocen las probabilidades de los posibles eventos. Por ejemplo, la ruleta, supongamos que este tiene 36 números, no olvidamos el 000. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 8? 1 en 36. ¿Okay? Pero en incertidumbre no sabemos cuáles son las probabilidades de eventos futuros. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? ¿Quién puede definir estas probabilidades? ¿De dónde saca estas probabilidades? ¿Cómo la elabora? ¿Cómo la fabrica? No está la parte empírica para hacer esto. No sabemos por qué si va a haber tercera guerra mundial o no, porque hay total incertidumbre con respecto al futuro. Pero los economistas neoliberales del libre mercado creyeron resolver el problema. Y elaboraron la teoría de las expectativas racionales, que esto transformó el problema de la incertidumbre con respecto a un futuro desconocido en suponer que existía una distribución probabilística respecto de ese futuro. Esto es, que existe un conjunto de probabilidades esperadas subjetivamente por los individuos. Ahora, este enfoque de uso de distribución probabilística futura está bien para los seguros automotrices y de crédito, según la historia pasada de agentes similares, pero no se puede usar para eventos futuros si no hay evidencia empírica posible para estimar esa distribución probabilística. La teoría de las expectativas racionales genera la teoría de los mercados financieros eficientes o perfectos. Nótese el marketing de teoría de los mercados financieros eficientes o mercado financiero perfecto. ¿Ok? ¿Y cuál es el mensaje central de estos mercados? Es que el precio de cualquier activo, acción o bono, ese precio en cualquier instante es el precio correcto. Entonces, los mercados financieros son eficientes por cuanto incorporan de inmediato toda la información que aparece en el precio de los activos. Y Wall Street, ¿qué es lo que hizo? Contrató a operadores para el sector financiero que fuera gente que tuviera un PhD, doctores en física y matemática. ¿Por qué? Porque tenía mejor capacidad analítica y modelística para la elaboración de fórmulas e indicadores complejos que nadie entendía. El mensaje final, sin embargo, consistía en hacer creer que estos operadores, los doctores en física y matemática, tenían certeza sobre el futuro. Eran los profetas del sector financiero. Eran los agentes más eficientes para la asignación de los recursos de inversión, pero que de economía sabían poco y transformaron al sector financiero en un casino desregulado. En momentos de expansión económica, se genera un ciclo expansivo en que los operadores del sector financiero duplican sus apuestas y ganancias en semanas.
hay euforia, todos quieren participar y hacerse rico en un plazo breve. Este boom se transforma en una burbuja especulativa en que todos creen que el precio de los activos financieros puede subir permanentemente. Todos llegan a creer que el precio de los activos financieros pueden subir permanentemente. Pero, ¿por qué suben todo el tiempo los precios de los activos financieros? ¿Por qué sube la bolsa todo el tiempo bajo la burbuja especulativa? La respuesta es que la mayoría de las personas no lo sabe, pero cree que los profetas o banqueros del sector financiero lo saben. La verdad es que ellos tampoco lo saben. Pero lo que sí saben es que cuando pare la música, reviente la burbuja, las cosas van a ser muy complicadas para los bancos. Pero mientras dure la música, hay que seguir bailando. Frase textual del presidente de Citicorp después del reventón del colapso financiero en que describió de por qué él creía que el precio de los activos iba a subir permanentemente. Mientras dura la música, hay que seguir bailando. Volviendo a la pregunta de la reina Isabel, los neoliberales del libre mercado no podían anticipar el colapso financiero porque en su modelo conceptual los agentes son racionales, optimizadores y se autorregulan. Y los mercados son eficientes, perfectos y se autoestabilizan solos. Para estos fundamentalistas, las crisis no existen, ni tampoco existen las burbujas especulativas, así como tampoco existen los cisnes negros. Estos son eventos imposibles que no pueden existir. ¿Cómo es posible que tantos economistas, tantos banqueros y tantos expertos del sistema financiero creían que habían encontrado la bola de cristal para predecir con certeza el futuro? El colapso financiero del 2007 a 2009 demuestra empíricamente la invalidez de la teoría de las expectativas racionales y de la teoría de los mercados financieros perfectos. El otro fracaso de los fundamentalistas del libre mercado está asociado al hecho de que no sabían qué hacer, qué políticas sugerir para enfrentar las consecuencias del crash financiero. Su receta convencional: dejemos que funcione el mecanismo automático y autoestable del libre mercado, hubiera sido una locura, por cuanto habría implicado la destrucción de todo el sector financiero mundial, incluso amenazando la estabilidad sistémica del capitalismo. Adicionalmente, como la solución tenía que provenir del Estado para rescatar a los bancos, el sector financiero e incluso rescatar a los bancos, al sector financiero e incluso a las empresas privadas, esto le generaba una inconsistencia conceptual profunda a los fundamentalistas del libre mercado. Los fundamentalistas creían que el Estado siempre era el problema y que no tenía que intervenir en la economía, pero el Estado tuvo que intervenir para salvar al sector financiero, a las empresas privadas y al capitalismo. En síntesis, el crash financiero del 2008 le enterró la visión de fue el fin de la visión del neoliberalismo económico por cuanto no hay automaticidad del mercado. Esto es algo que Keynes lo dijo hace 90 años atrás, después de la Gran Depresión del 29 al 32. El Estado tuvo que rescatar al sector financiero y, recordando lo que decía Keynes hace 90 años atrás, ojo con el sector financiero para que no transforme a la economía en un gran casino. Para terminar, voy al cuarto paradigma, el mercado. Y aquí partamos con las preguntas económicas básicas del curso de Economía 1. ¿Qué bienes producir? ¿En qué cantidad? ¿Quién recibe qué y cuánto? ¿Cuál es el total de bienes que un país puede producir? Esto depende de los factores productivos, trabajo y capital,
los recursos son escasos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se contestan estas preguntas? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Puede Internet y Google resolver estas preguntas? ¿Pueden Big Data y la inteligencia artificial resolver esto? La respuesta es no. Y ya vimos lo que pasó con los profetas del sector financiero, usando un montón de Big Data y supuestamente inteligencia artificial, generaron el colapso que generaron. ¿Cuál es la otra alternativa? Sistema planificado. Comité Central de la Planificación, como lo que hubo en la Unión Soviética, del 17 al 91, esto no funcionó bien, colapsó al final. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con el mercado. El mercado es un mecanismo muy útil para la asignación de los factores productivos y para producir la mayoría de los bienes y servicios. ¿Y cuál es la variable principal generada por el mercado? Precio. Los precios. Los precios es el mecanismo más eficiente para transmitir información. Aunque la gente del sector informático piense distinto, los precios, para resolver estas preguntas necesitamos los precios. Necesitamos que el mercado nos dé los precios. Y eso es lo que nos ayuda a resolver las preguntas básicas de qué producir, cuánto producir, cómo producirlo. Pero el mercado tiene que respetar las prioridades de la sociedad. Ciertos servicios no pueden ser satisfechos por el mercado. El ejemplo mejor es salud. Y veamos la pandemia. El mercado ha sido incapaz, es incapaz de resolver el problema, ni tampoco el sector privado. ¿Y qué es lo que hemos visto? No solo aquí, en todos los países del mundo, que se necesita la intervención del Estado y la coordinación a nivel país del uso de la infraestructura médica, pública y privada. Y además la elaboración de una estrategia para enfrentar la pandemia, los test de trazabilidad, aislación de los contagiados, uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento, cuarentena y confinamiento. Es relevante, muy relevante el debate mercado versus Estado. ¿Cuánto mercado y cuánto Estado? Hay hoy día un consenso que son complementarios y que se necesitan ambos. Mercado tiene que ser competitivo, un Estado activo que regule y evite los desbordes y daños sociales que puede generar el mercado. ¿Cuáles son las instituciones para que el mercado respete las prioridades de la sociedad? Y ahí está el set de instituciones, CERNAC, algo que todavía no lo logramos tener aquí, CERNAC financiero, y las instituciones para el sector financiero, la super de bancos, super de valores, super de AFP, de ISAPRE, seguro, la Comisión de Antimonopolio, Fiscalía Nacional Económica, y penas severas para la corrupción. Y aquí no hay que discutir tanto. Copiemos lo que ha hecho Estados Unidos. Se trata solo de traducir al inglés y hoy día hay programas en Google que traducen automáticamente. La evidencia empírica muestra que el mercado genera inequidad. ¿Ok? Para revertir este efecto, ¿qué es lo que se ha utilizado? Impuestos progresivos y gasto público focalizado. Pero hoy se están discutiendo muchos mecanismos adicionales. ¿Ok? No tengo tiempo ahora para entrar en ello, pero la interrogante central debiera ser, ¿cuáles debieran ser las reglas institucionales para que el mercado genere una sociedad más equitativa y con mayor movilidad social? Esta es la interrogante que se está discutiendo hoy día en todos los países desarrollados y en todo el mundo. Y que debiéramos estar discutiendo acá también. Termino entonces con una síntesis de lo que he estado planteando. La globalización, sí, la globalización genera pandemia. ¿Y cuál ha sido la reacción de los países? Cerrar sus fronteras. ¿Es este el fin de la globalización? Pero, ¿cuál es la solución? Una vacuna global. ¿Y por qué la vacuna global? Porque el virus cruza la frontera y todo el mundo se tiene que vacunar. ¿Y qué es lo que hemos visto? Se están juntando los esfuerzos internacionales en investigación y desarrollo para desarrollar la vacuna. Los países desarrollados van a ayudar a los países en desarrollo. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por filantropía? No. ¿Por negocio? No. Para evitar que los futuros contagios del virus vengan de los países en desarrollo.
La pandemia obliga a la cooperación entre todos los países y eso se llama globalización. ¿Y cómo es el mundo global en el 2020? Hay 8.000 millones de celulares. En Google hay 6.900 millones de búsquedas por día. En Internet hay 4.600 millones de usuarios. En Facebook hay 2.600 millones de usuarios. Público simultáneo, que miró las últimas 3 Olimpiadas y los últimos 3 mundiales de fútbol, fue 3.600 millones de personas, simultáneamente mirando las finales de los partidos de fútbol, la mitad de la población mundial. ¿Este mundo se va a acabar? Vamos a seguir con globalización. A 3.600 millones de personas les gustó estar juntos con el resto para estar mirando quién salía campeón de fútbol mundial. ¿Okay? Capitalismo. Capitalismo van a seguir existiendo. Propiedad privada, empresas privadas, mercado y sector financiero. Para reducir la crisis inherente del capitalismo, va a existir mayor regulación y supervisión del mercado y de los sectores financieros. Los países van a escoger entre distintos capitalismos, pero todos los capitalismos van a ser más inclusivos y con sociedades más solidarias. Y hoy día, siglo XXI, se están escribiendo muchos libros en los últimos 20 años, no ahora, salvando al capitalismo de los capitalistas, sustituyendo el capitalismo para pocos por el capitalismo para muchos. Pero 90 años atrás, Keynes ya lo había planteado. Hay que proteger el capitalismo de los empresarios y de los banqueros. Mercado. El mercado, aquí la sociedad tiene que definir las prioridades del mercado. El mercado está ok para la producción de la mayoría de bienes y servicios, pero la sociedad define en qué bienes y servicios no se usa el mercado. No se usa el mercado, esto lo define la sociedad, no el mercado. Pero se quiere un Estado activo que regule y supervise el funcionamiento del mercado. Hay que producir más bienes públicos y bienes colectivos. Y el Estado tiene que coordinar una acción conjunta entre el sector público y sector privado para la estrategia de desarrollo de largo plazo. ¿Dónde va a estar Chile? ¿Para dónde va Chile ahora? ¿Dónde vamos a estar en el año 2030? Pregúntenle a este gobierno. ¿Hay alguien en el gobierno que tenga idea de lo que es una estrategia de desarrollo a largo plazo? ¿Han oído ustedes a alguno en este cambio de gabinete, o en los gabinetes anteriores, de que hable de estrategia de desarrollo a largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué no? No voy a entrar en eso ahora, pero quiero terminar con el neoliberalismo económico. Se acabó esta visión de la sociedad, de la economía y del mundo. El mercado no es un fenómeno natural, no hay automaticidad del mercado, el sector privado no se autorregula, el mercado no resuelve todo, los individuos solos no pueden resolver la pandemia, a las personas les interesan los otros. Hay solidaridad y hay un test desarrollado por un psicólogo, Kahneman, que gana premio Nobel de Economía, que es el juez del ultimátum y que demuestra empíricamente que somos mucho más solidarios de lo que pensamos a través de la evidencia empírica que proporciona este test. Pero tenemos el test ahora del confinamiento. ¿Qué es lo que implicó este confinamiento? Nos dimos cuenta que el bienestar personal, tipo Robinson Crusoe, cada uno en su isla casa, el bienestar que tiene es menor que la interacción con familiares, amigos, colegas, gente. Lo testeamos. ¿Qué significa esto? Esta implicancia que existe en la sociedad. Se equivocó Margaret. El problema es que ya no lo puede entender, aunque si estuviera vivo tampoco lo habría podido entender. Juegos cooperativos repetidos generan mayor bienestar social que la maximización individual, y esto lo hemos mostrado en teoría de juego hace rato. Hay que regular, hay que supervisar al sector financiero para evitar que transforme el sistema económico en un gran casino. La implicancia, chao Milton Friedman, bienvenido John Keynes.
Muchas gracias, Eh, Pato. Estuvo muy interesante. Bueno, vamos a hacer preguntas. Pueden hacer preguntas a través del chat. Eh, Escriban al chat de Educación Ejecutiva, que pueden verlo en su sección de chat. También se reciben preguntas a través de Facebook. Mencionarte, Patricia, antes que empecemos a las preguntas, que mucha gente se ha conectado y lo recuerdan, lo saludan ahí en Facebook, que han sido sus alumnos. Así que le mandan felicitaciones. Grande profe, dice. Gracias. Llegaron algunas preguntas que voy a ir canalizando. Eh, Rodrigo, una de las primeras preguntas. Impresionante el aumento de ingreso per cápita. Pregunta si llevado el ingreso a poder adquisitivo real, ¿cómo se mueve este finalmente? ¿No, va respondiendo da una o digo varias y vas No, di varias canalizando? para no entrar en un ping-pong, sí. Perfecto. Kevin Olsen pregunta, esto del libre mercado y de la mano invisible es muy bonito escenario, pero lamentablemente estamos en una sociedad donde constantemente hay atentados contra la libre competencia y esta libertad de mercado no es tan fácil cuando en cada mercado hay barreras de entrada muy difíciles de sopesar. Ya, partamos por esa porque la gente está escribiendo, está enviando algunas en este momento. Ok, la primera es cuando hablamos de ingreso per cápita y los números que aparecen ahí es realmente el poder adquisitivo real de la gente, que medido en cuál es una canasta de bienes que puede comprar y cómo esto va creciendo a través del tiempo. Ok, o sea, de que lo que están midiendo de ingreso per cápita en los gráficos que mostré son efectivamente el aumento del poder adquisitivo de la población. En promedio, sabemos que los promedios son promedios simplemente y que hay algunos que dentro de la población que tienen mayor poder adquisitivo que otros. Ahora, sí, esto es algo de que efectivamente respecto al mercado, lo que queremos es que los mercados sean competitivos. Y la competencia entre las empresas es lo que logra, como decía Adam Smith, efectivamente bajar los precios. O sea, aquí, y es efectivo esto, lo que está planteado en la pregunta de que hay barreras a esta competencia. Y vámonos al mercado de los remedios. Y aquí la pregunta obvia es por qué el mismo remedio, y esto hizo un reportaje, un canal de televisión en que mostraba que el mismo remedio, con nombre y apellido, costaba aquí en Chile 60.000 pesos y en nuestros países vecinos, Argentina costaba 30.000 pesos, en Brasil costaba 20.000 pesos el mismo remedio y en Italia costaba 1 euro, o sea, podemos decir 1.000 pesos. ¿Por qué no podemos importar estos remedios de Italia? ¿Por qué los italianos pueden comprar esas píldoras que están consumiendo para toda la vida a 1.000 pesos por ella y aquí tenemos que estar pagando 60.000 pesos por el mismo envase? Y esto, obviamente que hay barreras. ¿Por qué algo tan trivial no se resuelve? Esto tiene que ver también con otra cosa trivial que no se resuelve, otro mercado, que es notable, la no solución de esto, que es el de las notarías. ¿Por qué existen tan pocos notarios? ¿Cuántos notarios existen en Estados Unidos? ¿Cuáles son los requisitos para ser notario en Estados Unidos? Son muy simples. Cualquiera puede ser notario. ¿Y por qué aquí cualquiera no puede ser notario? Porque están esas barreras que impiden entrar a ser notario. ¿Y por qué?
y uno ve las colas que hay en todas las notarías. Sí, como decía un colega economista, Eduardo Engel, decía que el 80% de los trámites que se hacen en notaría se pueden hacer hoy día digitalmente. ¿Por qué no se han digitalizado las notarías? ¿Por qué tenemos que hacer las colas que hacemos cuando vamos a las notarías? Cuando el 80% de ellas se pueden hacer digitalmente, pero es que al hacerlo digitalmente van a aparecer empresarios o emprendedores que van a hacer la misma pega a un valor bastante menor que el de la notaría, y este va a ser una ganancia de bienestar claramente para todos los consumidores que consumen notaría en tiempos de espera en las notarías, ir a la notaría y el costo que le cuesta para hacer un trámite que digitalmente, así como la comisaría virtual nos da los permisos a los más viejos para poder salir de la casa 2 veces por semana, ¿ok? Por 3 horas. Esto mismo, si lo hace la comisaría, ¿por qué no lo pueden hacer las notarías? Y yo estoy de acuerdo de que necesitamos un sistema de... están las instituciones. ¿Por qué no operan? Porque no se les dan los recursos para que tengan suficientes profesionales para hacer la pega que tienen que hacer. La Fiscalía Económica, la Comisión Antimonopolio, en la cual además las penas por colusión empecemos a aplicar el mismo parámetro que aplica Estados Unidos. ¿Por qué no hay colusión allá? Porque antes de emitir el juicio, los que se coluden van presos. Están presos mientras dura el juicio. Bueno, Mauricio Gajardo, en relación a este mismo planteamiento que haces, preguntaba ¿cómo se podría mejorar a través de una eficiente regulación de mercado, por ejemplo? Y quiero amarrarlo con otra pregunta que hace Francisco Rao, quien dice, ¿cuál será la solución a corto plazo para Chile, a su modo de ver? Bueno, son preguntas distintas, pero el mercado funciona según las regulaciones que se le ponen. Y hasta ahora, las regulaciones la forma como han sido establecidas, de alguna forma protege al statu quo. Y hay que mejorar las regulaciones viendo quién gana y quién pierde con la regulación en cuestión. Pero la segunda cuestión que es más importante al crear las regulaciones y las instituciones que tienen que implementar o fiscalizar estas regulaciones, tienen que estar equipadas con gente que estén dedicadas a que no se evadan las regulaciones. Entonces estamos viendo las ISAPRES. Las ISAPRES están reajustando los planes más allá de lo que dice la ley. ¿Ok? Y bueno, dice, vamos a pagar las multas. ¿Y por qué lo hacen? Porque la multa es muy baja. Y al ser muy baja, entonces les conviene pagar la multa que hacer extensivo esta regulación que hay hoy día, que los planes de seguro de salud no se pueden reajustar más allá que el IPC. Y se están reajustando más allá que el IPC. Entonces, ¿cuál es la solución obvia? De que habría, número uno, que aumentar las multas. Número dos, que basta que alguien reclame para que se haga extensivo a todo el grupo que está en una situación similar. Pero aquí tiene que reclamar uno por uno. Entonces, ¿cuántos son los que reclaman? Reclama menos del 10% de la gente a quienes le suben los planes. Entonces, a la ISAPRE, claro que le conviene pagar esa multa del 10%, entrar al juicio y toda la cuestión, y que hacerle extensivo el reajuste del plan según IPC y no según los criterios que ellos están aplicando, en que generalmente son mucho mayores que el IPC, obviamente. Ahora, la otra pregunta es más complicada, o sea, es
solución a corto plazo para Chile, me están poniendo en la misma condición como lo que yo hablaba de los profetas del sector financiero. O sea, aquí hay incertidumbres de distinto tipo respecto para adelante, en las cuales quienes tienen la solución, estamos viendo recientemente los que tienen las soluciones, los intereses que tienen para buscar soluciones, no están poniendo primero al país, están poniendo primero sus intereses personales o los de su grupo. O sea, fíjense el último cambio de gabinete, para entrar directamente a lo que pasó esta semana. ¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente está pensando cómo salvo a su coalición. Pero aquí el problema no es cómo salvar a su coalición. El problema es cómo salvar Chile. ¿Cómo se salva Chile de los problemas que vienen para adelante? ¿Es salvando a su coalición? Así que, sorry, hay mucha incertidumbre en distintos niveles. ¿Y cuál es la solución para Chile a corto plazo? Es algo que me gustaría saber, pero dadas las incertidumbres que hay, y después de lo que dije, sería inconsistente racionalmente si te diera una solución. Bueno, algunas preguntas de Facebook que hemos recibido también. Cristian Maturana pregunta, muy interesante, profesor. ¿Ve algún rol de la inteligencia artificial en la conducción y regulación del mercado y el Estado? Felipe Andrés Guayquiche pregunta, si Keynes estableció indicios de mercado y luego Friedman indicó una postura al mercado, ¿cuál es la tendencia actual en la frontera del conocimiento respecto al mercado? Mandan saludos desde Costa Rica, Mariela Jiménez. ¿Esa es pregunta? ¿Cómo? ¿Los saludos son una pregunta? ¿O? No, se los menciono porque son reiterativos y siempre es motivante. Mauricio Gajardo, ¿qué hace falta para que exista una real y eficiente regulación de los mercados para los remedios, los precios de supermercados, tiendas de comercio y otros casos de colusión en el mercado? Andrés Tiele pregunta, ¿los lineamientos futuros para la economía que plantea Meller al final son decidores y cualquier persona razonable los entiende? Mi duda es si los grandes bloques económicos del mundo, China, Estados Unidos, Unión Europea, ¿tendrán la voluntad política para guiar sus economías hacia esos lineamientos? Te sigo, hay varias preguntas, no sé si... Ok, mejor tira todas las preguntas para saber qué están preguntando y después contesto solo lo que sé. Perfecto. ¿Por qué seguimos con el IVA que es esencialmente regresivo y nadie pone el tema en discusión? ¿El Estado no está haciendo su pega? Ese es Fernando Peirano. Álvaro Rodríguez, ¿abordar la desigualdad es solo un imperativo ético o tiene también un impacto en el funcionamiento de la economía? Enrique Sampier, en el caso de los medicamentos, ¿no es justamente el Estado y no el mercado el que genera el problema al no permitir importar libremente los medicamentos más baratos? Y una pregunta de un tono más político, Giselle Hernández, ¿cuál sería el párrafo que no puede faltar en la nueva Constitución para un mejor Chile, para sus habitantes y próximas generaciones? Ok, son demasiadas preguntas, son las 8:30. Me salva la campana, así que agradezco las preguntas y para otra sesión. No, voy a tomar un par de las preguntas. La primera cuestión, esto sobre el mercado entre Keynes y Friedman. Lo que traté de plantear en mi exposición es que son dos visiones respecto a cómo creen que funciona el mundo
y que funcione la sociedad. O sea, Keynes está en la onda de que no podemos dejar que solo el mercado resuelva todos los problemas porque es una debacle. Porque lo vio con la Gran Depresión y nosotros lo vimos ahora con el colapso financiero. O sea, en las pérdidas y todo lo que desencadenó este colapso financiero, y lo voy a hacer equivalente a lo que pasó después de la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión tuvimos el nazismo en Alemania, ¿ok? Y la Segunda Guerra Mundial. O sea, de que hay que evitar el desastre social que puede generar un mecanismo que no, que no es automático y que se desestabiliza particularmente en el sector financiero. O sea, todo lo que traté de plantear, esa visión favorece al statu quo, favorece a los grupos de mayores ingresos y favorece a la forma como opera el mercado. A diferencia de la democracia, cada persona un voto, el mercado, cada peso un voto, el que tiene más peso tiene más votos y el que tiene más bienes. O sea, el mercado, la forma como funciona intrínsecamente, es ya inequitativo y lo que hemos visto empíricamente que ha estado generando un incremento de la desigualdad. Ahora, respecto a este lineamiento de los grandes países en bloque económico, ¿cuál es la voluntad política para eso? O sea, aquí estoy planteando el problema interno de los países. Cada país se está planteando ahora cómo enfrentar el problema de la desigualdad. Y las formas como han sido resueltas dentro del sistema capitalista son distintas en Europa que en Estados Unidos y que incluso en Canadá, país que está al lado de Estados Unidos, el rol que está jugando el Estado, particularmente en el sector salud, en que es una salud estatal y en que todos tienen acceso a la salud en el sistema norteamericano, preferentemente tienen acceso quienes pueden pagar por la salud y hay un 30 millones de norteamericanos que no tienen acceso a la salud y usted ve que el que paga tiene salud. Entonces, la voluntad política dentro de cada país tiene que estar para generar una sociedad más inclusiva y más solidaria. Esto es distinto a la pelea que hay hoy día entre China y Estados Unidos. No tiene que ver con qué pasa dentro del país, sino tiene que ver con quién se posiciona como potencia hegemónica dominando la tecnología del futuro. Es un problema eh, de otro calibre. Y para un país como Chile, que en este momento sus dos principales socios comerciales son China y Estados Unidos, tiene que jugar al equilibrio. Tenemos que seguir exportándole a ambos países, a ambos bloques, al chino y al norteamericano, porque son nuestros principales socios comerciales. ¿Cómo se equilibra eso? Va a ser algo que va a requerir gran habilidad diplomática y política. Ahora, el IVA, la pregunta esta del IVA, sí, el IVA es regresivo, pero el IVA tiene una gran propiedad, una gran ventaja, que es un mecanismo muy útil para recauda. Y por ello, cerca del 50% de la recaudación tributaria es generada por el IVA. Y algo que el sector gobierno tiene que hacer es recaudar para financiar el gasto público, todos los gastos públicos que tiene. Ahora, ¿qué es regresivo? Es regresivo. Entonces, el problema no es con el que el IVA sea regresivo, sino que los impuestos progresivos, que si tradujéramos, que imitáramos, inclusive dentro de los capitalismos que describí, al capitalismo norteamericano, que es el que tiene sector privado y el grupo de mayores ingresos, los niveles más bajos de tributación, ya aquí sería
un salto cuántico. Y eso evitaría que para financiar todo el gasto público que hay que hacer, sobre todo ahora que viene la reactivación, fuera financiado no exclusivamente con IVA, sino que además con algo que se ha planteado que paguen los que tienen más. Y ese es uno de los mecanismos respecto a los cuales hay que entrar a tener una discusión seria y no panfletaria y no eslogan. Ahora, respecto a la desigualdad, si son un problema ético, aquí lo que quiero hacer ver los distintos niveles de desigualdad que hay en distintos países. Esto no es ¿cómo se llama? Hay una cuestión ética, obviamente, pero los Gini, y lo voy a tomar, digamos, así generalizando, en los países escandinavos son los más bajos entre los países desarrollados. En Estados Unidos son mucho más altos que en los países escandinavos, pero eso lo decide cada país qué es lo que prefiere, ¿ok? Y en en los países escandinavos, la historia pesa cómo se define ética con respecto a la situación inequitativa en cada país. O sea, de que ahora, si uno mira, hoy en día, algo que ha estado a la discusión respecto a la pandemia, los que están en la primera línea en la pandemia, salvando vidas de gente, y los que están también en la primera línea de servicios esenciales, manteniendo la cadena de alimentos y manteniendo la logística para que funcione todo el sistema, la pregunta que ha surgido en otros lados, ¿por qué ganan tanto menos que aquellos que están en su casa tranquilamente, el sector financiero, que muchos de ellos ganan, no diría 10 veces más, puede ser 20 veces más? ¿A qué se debe ese diferencial? ¿Es ético? O sea, la pandemia nos hace plantearnos esas preguntas. ¿Por qué una enfermera que está dedicada a salvar gente de la muerte gana un quinto de lo que gana un ejecutivo del sector financiero? No estoy hablando de los peces gordos, sino profesionales medianos. ¿Cuál es su productividad marginal? ¿A qué responde ese diferencial de remuneraciones? ¿Ok? O sea, hay algo que la pandemia nos está haciendo replantearnos y que tiene que ver con estos diferenciales de ingresos. ¿Por qué hay tanta gente que está en servicios esenciales y gana tan poco? No es una pregunta que surgió acá, es una pregunta que surgió en Estados Unidos. ¿Ok? Eh, ahora, el problema de la inteligencia artificial. Y esto respecto a la conducción del Estado y del mercado. Esta es una discusión teórica que se dio en los años 30 respecto a cómo podía funcionar una sociedad con una comisión, con un comité central de planificación, si era viable o no. ¿Ok? Y lo que en aquel entonces, conceptualmente, se llegó, cierto consenso entre distintas visiones, que si tuviéramos unos computadores gigantescos en los cuales, supongamos, inteligencia artificial pudiera manejar toda la información en esta, llamémoslo, comité central de planificación, que tuviera expertos en inteligencia artificial y fabricaran los algoritmos para resolver la asignación de recursos, teóricamente se creía de que eso podía validar que el sistema planificado funcionara más eficientemente o tan eficientemente como el sistema de mercado.
Y la verdad es que no es así. Y no es así porque falta el elemento individual, en el sentido de los incentivos. ¿Qué incentivos tiene la gente para producir lo que produce? El sistema de la economía de comando, planificada desde arriba, le falta lo central de cómo funciona el sistema económico, los incentivos para hacer las cosas. Y eso se vio de que no funcionó. O sea, aquí no podemos sustituir el mercado, porque no sabemos lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere, hoy día quiere A y el día de mañana quiere B. Y va cambiando. O sea, esta cuestión de pensar de que como económicos somos robots, optimizadores irracionales, no es así. O sea, Kahneman nuevamente nos ha venido a salvar a los economistas o a cuestionar a los economistas desde otra disciplina de la psicología, hasta qué punto somos racionales. Y él en su librito sobre pensar rápido y pensar lento, dice que las decisiones cuando las tomamos, 98% de ellas las tomamos irracionalmente. Somos generalmente 2% racionales. En esta inteligencia artificial, ¿cómo van a definir los algoritmos? ¿Cómo define un algoritmo con un 98% de irracionalidad? ¿Está resuelto? No creo. Y no creo que se vaya a resolver si efectivamente la irracionalidad pesa tanto en la toma de decisiones que de los individuos. Me salto la nueva constitución. Creo que hay un proceso constitucional que va a haber, que va a venir, y ahí van a haber expertos constitucionales que van a definir qué es lo que tiene que tener una nueva constitución. Sí, creo de que hay ciertos problemas. O sea, no hay que pensar de que la nueva constitución que vamos a hacer es la mejor constitución del mundo y que nos va a servir por los próximos 100 años, sino que hay que pensar de que va a tener que ser una constitución perfectible, en el sentido de que nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona y la tenemos que ir mejorando, pero tenemos que tener cuidado de una cosa, o sea, de no prometer más de que lo que el país puede sustentar. Y esto, ahí hay ciertos requerimientos económicos que no quiero entrar ahora, que en la nueva constitución hay que velar por cómo eso se maneja. Los recursos son finitos, ¿ok? No podemos financiar viajes de luna de miel a la luna. No tenemos recursos, no tenemos la tecnología. Entonces, creo de que es importante saber qué piensa la gente con respecto a cómo queremos vivir como sociedad. Y el problema de los medicamentos, yo creo de que no es el problema. ¿Por qué el Estado no hace las cosas? Si el Estado no es un ente separado, y lo que estamos viendo hoy día, de los partidos y de las empresas y de los lobistas y de los grupos de interés. Entonces, ¿por qué? ¿Quién se opone a la importación de medicamentos? ¿Quién creen ustedes que se impone? ¿Somos los consumidores los que nos vamos a oponer? ¿Y por qué triunfan los pocos que se oponen? Y ahí está la relación dinero-política, ¿ok? Que hemos tratado de cortar ese lazo, pero sigue vigente, aparentemente por los resultados que estamos viendo. ¿Ok? Creo que estamos pasados, me he alargado, sorry por los lateros. Muchas gracias, Pato. Realmente ha sido removedor tu presentación. Yo creo que siempre es un gusto escucharte porque siempre vas a lo profundo, a las bases de la cosa y genera, genera estos impactos y esto darnos vuelta a todo un poco acá arriba. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a todos los asistentes porque realmente este es un momento muy grato para el departamento en que podemos comunicarnos, dar a conocer
no dar a conocer en este caso, pero mostrar nuestros profesores y saber que estamos, pese a que estamos encerrados y todo por computador, seguimos trabajando y seguimos desarrollando conocimiento. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.